Hola a todos, en este vídeo vamos a intentar aproximarnos al concepto, al significado de una integral. La necesidad de la cual surge la integral es la necesidad de calcular áreas. Áreas de figuras planas. Cuando queremos calcular el área de una figura plana regular, como es un rectángulo, que es base por altura, o como es un triángulo, base por altura partido por 2, la geometría elemental nos da la fórmula a aplicar y es muy sencillo. El problema es cuando tenemos figuras irregulares o figuras limitadas por curvas. Entonces el problema es complicado. ¿Qué pensaron los matemáticos? Bueno, pues convertir esa figura en una composición de figuras regulares, de tal manera de que al sumar las áreas de esas figuras regulares tuviéramos una aproximación al área de la figura irregular. Este principio, bastante sencillo, pues fue la idea que tuvieron los matemáticos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos calcular el área comprendida bajo una función igual a f de x y entre dos valores, x igual a y x igual a b, como tenemos ahí en la imagen. Obviamente, lo que se les ocurrió a los matemáticos fue hacer, por ejemplo, el área de una figura conocida que puede ser un rectángulo. Obviamente yo puedo hacer dos rectángulos. Vemos que la función es creciente, esta que tenemos aquí. Yo podría hacer un rectángulo de base b menos a, ¿verdad? Y como altura podría coger la altura del máximo de la función en el intervalo. En este caso sería f de b. Eso sería lo que llamamos un rectángulo superior. Pero también podría coger un rectángulo inferior, que sería la misma base, b menos a, el incremento de x, y ahora la altura, pues coger la altura del mínimo de ese intervalo. Como la función es creciente, el mínimo es a, pues sería f de a. Ahí tendríamos, si yo hago un rectángulo y hago la suma inferior, pues la suma inferior sería, con un rectángulo, sería b menos a, que es la base, por f de a, que es el mínimo del intervalo. Si hago 2, pues esa sería el área. ¿Qué pasa si voy haciendo cada vez más rectángulos? Pues que las sumas de las áreas de esos rectángulos van siendo cada vez más próximas al área bajo la curva. Es decir, estoy disminuyendo la subestimación que estoy cometiendo al comparar este área con el área bajo la curva. Fíjense que si yo voy haciendo todavía cada vez más rectángulos, pues cada vez las diferencias son más pequeñas y llegamos a ser inapreciables. Lo mismo que estoy haciendo con las sumas inferiores, es decir, tomando como altura la imagen del máximo del intervalo, del mínimo del intervalo, lo puedo hacer con las sumas inferiores, donde tomaría como imagen, en vez de la del máximo, la del mínimo del intervalo. Es decir, las sumas superiores, donde en vez del mínimo tomaría como altura la del máximo del intervalo. Obviamente, cuando hago más rectángulos, pues las sobreestimaciones, en este caso respecto del área, van siendo cada vez más pequeñas. Obviamente, si nosotros cogemos muchos rectángulos, pues las sumas superiores y las sumas inferiores van siendo cada vez más próximas. Vamos viendo, ahí estamos haciendo ya 500 rectángulos. Y vemos que las sumas superiores y las sumas inferiores son cada vez más próximas. Bien, vamos entonces nosotros ahora a volver a poner sumas superiores e inferiores y vamos a hallar la diferencia entre ambas. Fíjense que al principio con un solo rectángulo, con dos
son diferencias muy grandes. Pero a medida que aumentamos el número de rectángulos, el número de particiones del intervalo, la diferencia ya cada vez va siendo más pequeña. Fíjense que ahí con 15 rectángulos ya es 1,07. Ya con 16, 1 y a partir de ahí cada vez más pequeñas. Luego, a mayor número de rectángulos, menor es la diferencia entre ambas sumas, superior e inferior. Podemos considerar que si hacemos un gran número de rectángulos, la suma superior y la suma inferior prácticamente serán prácticamente iguales. Lo que sí que podemos decir es que el área va a estar acotada entre la suma inferior, va a ser mayor que la suma inferior, y menor que la suma superior. En este caso estará entre 17,32 y 17,35. Si en vez de 500 rectángulos hacemos infinitos, obviamente tenemos que el límite de esa suma va a coincidir con el área. Pues bien, es a ese límite de esa suma lo que llamamos integral. Si os fijáis, el signo de integral entre a y b, son los valores desde donde estamos haciendo los rectángulos, es una especie de S alargada y deriva precisamente de la palabra suma. Por tanto, a medida que crece el número de rectángulos o el número de particiones del intervalo n mayúscula, tenemos que prácticamente las sumas superiores e inferiores van a coincidir. Y el área se puede expresar como la suma de las áreas de ese conjunto de rectángulos cuyas alturas vienen dados por los valores prácticamente de la función en cada punto y cuyas bases tienen unas longitudes muy pequeñas, infinitesimales, eso es lo que significa la palabra infinitesimal, que vamos a llamar delta de x, entendiendo por delta el incremento de la variable independiente. Así, el área sería el sumatorio, esta letra griega sigma, significa suma desde igual a 1 hasta n. Esto hace referencia a los n intervalos que estamos haciendo de las alturas de cada uno de esos rectángulos, la imagen de la función en ese punto, por las bases infinitesimales, que son las diferencias entre el valor mayor y el valor menor de x, lo que es la base del rectángulo, incremento de x sub i. Si el número de rectángulos n tiende a infinito, las sumas superiores e inferiores coinciden ahora no se aproximan, sino coinciden. Y el área puede expresarse como la suma de las áreas de ese conjunto de rectángulos cuyas alturas vienen dados por los valores que toma la función en ese punto. Prácticamente estamos hablando de que el intervalo ya es un punto, se ha reducido a un punto, por los incrementos infinitesimales que prácticamente también son un punto, ¿no? Un valor, lo que estamos llamando incremento de x sub i. Pues bien, el límite cuando n tiende a infinito de esta suma es lo que vamos a llamar nosotros integral definida de a hasta b y va a coincidir con el área. Por lo tanto, una integral definida no es más que una suma, pero de un número infinito de términos. De hecho, esta S alargada, que es el signo de integral, viene en la palabra suma. ¿Qué significa eso? Suma. Por lo tanto, estamos sumando áreas de rectángulos que tienen como base diferencial de x, es decir, el incremento de la x, que es la base del rectángulo, y como altura el f de x, es decir, la imagen de la función. La suma de las áreas de ese conjunto de rectángulos de altura f de x y de base incremento de x, que lo hemos puesto como diferencial de x porque cuando los incrementos de una variable son muy pequeños se llaman diferenciales. Por lo tanto, este diferencial de x equivale a este incremento de x cuando el incremento es muy pequeño.
Por lo tanto, una integral es una suma. Y nos expresa el área limitada bajo la curva, en este caso entre los valores de x igual a A y x igual a B. Las cotas inferiores y superiores constituyen los límites de las sumas inferiores, el de las cotas inferiores y el límite de las sumas superiores, que cuando el número de rectángulos, el número de particiones es infinito, son iguales e iguales al área. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.